Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Azaustre, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a mostrar las diferentes formas que existen para crear un componente con React. Dependiendo de la versión del estándar de JavaScript que estés utilizando, se puede crear de una forma u otra. Así que vamos a verlo. Bien, para ilustrarlo voy a crear aquí un nuevo fichero que le voy a llamar componente JS y les voy a indicar las 4 formas que existen para crear un componente. La primera versión que existió y que en muchos tutoriales si navegas por internet encontrarás es la versión con ECMAScript 5. En ella se utiliza la función createClass del objeto React. Un componente en ECMAScript 5 sería, creamos con una variable, por ejemplo, mi componente, y sería, y aquí llamaríamos a React y la función createClass. Esta función recibe un objeto y entonces en este objeto va a haber diferentes propiedades que son las que conforman el componente. Entonces aquí incluiríamos los prop types, también como objeto. Separaríamos con comas las propiedades porque estamos en un objeto de JavaScript. Tendríamos una función getDefaultProps que igual recibe los props o propiedades por defecto que puede tener este componente. Tendríamos getInitialState para configurar el estado inicial de este componente. Y por último tendríamos la función render, donde devolveríamos el HTML en formato JSX que representa este componente. Esto sería la versión utilizando createClass, que es la versión de ECMAScript 5. Pero ya esto no se utiliza tanto desde que el estándar de ECMAScript 6 está bastante extendido. Entonces vamos a ver cómo sería esto mismo con ECMAScript 6. Recuerda que ECMAScript 6 también se conoce como ECMAScript 2015 o ES 2015, por si lo ves por ahí por internet. Bien, aquí lo que vamos a hacer es uso de las clases que ya tiene ECMAScript 6 incorporadas y que pueden utilizarse ya en todos los navegadores e incluso en Node.js. Entonces, un componente como el que tenemos definido arriba se definiría con clase, mi componente, y esta clase heredaría de React Component. Como veis, cambia bastante. Ya no tenemos una variable o una constante, sino que tenemos una clase y va a heredar de este objeto clase component de React. Esto sería la versión nueva que sustituiría a createClass de la anterior versión. Entonces, al ser una clase, tendremos un constructor, el cual recibe las propiedades. Llamaríamos a super para poder llamar. Con super lo que haremos es llamar a React Component. Y aquí definiríamos el estado, thisState, y sería un objeto pues con las propiedades que necesitemos. Ahora fíjate que como estamos en una clase, esto ya no son propiedades de un objeto, entonces no hay que poner ni comas ni punto y coma, simplemente se llama a la función, se cierra entre llaves y se crea la siguiente. Y aquí por ejemplo tendríamos render, que sería igual que arriba, y aquí pues, y en render devolveríamos la sintaxis en JSX de la representación del componente que estamos creando. Entonces, para poder definir las prop types y las propiedades por defecto, lo que se hace es, una vez que se ha creado la clase myComponent, lo que vamos a hacer es aquí indicarle como una forma de propiedad estática cuáles son las prop types y si tiene props por defecto, pues de igual manera default props.
Y esto sería un componente en ECMAScript 2015 o ECMAScript 6. Esta sintaxis se utiliza sobre todo cuando nuestro componente se conoce como Smart Component o Stateful Component, es decir, es un componente que además de una representación tiene un estado, tiene funciones, etcétera. Tiene funcionalidad. Entonces se utiliza React Component. Pero si nuestro componente es puramente representacional, es decir, simplemente estamos representando una lista, pero no tiene estado, o una cabecera, etcétera, entonces es conveniente, en lugar de utilizar la sintaxis de clase, utilizar el componente como función. ¿Y esto cómo lo haríamos? Bueno, pues hay varias formas. Voy a indicar aquí que esto sería con ECMAScript 6 como función. Imaginemos que mi componente pues simplemente tiene pues eso, una sintaxis HTML y unos estilos, pero no tiene ni estado ni unas funciones por defecto o demasiada funcionalidad. Simplemente es representacional, que es lo que se conoce como componente stateless o sin estado. Entonces hay varias formas. La más normal, bueno, podemos definir una constante, mi componente, y llamaríamos a una función, en la cual recibiría las props, y bueno, aquí devolveríamos con un return el JSX. Podemos hacer uso de las nuevas propiedades que tiene ECMAScript 6 y reducir esto más. Por ejemplo, si estamos utilizando, imaginemos que props son dos propiedades las que va a recibir. Entonces, en lugar de utilizarlas dentro de nuestra función como props.prop1 y luego props.prop2, podemos hacer como esta función únicamente tiene un return que devuelve ya directamente el código JSX que representa el componente, podemos utilizar las arrow functions y este componente ahora mismo podría ser simplemente una línea. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mirad. Creamos myComponent y una arrow function en lo que se diferencia de una función normal es que primero eliminamos la palabra función, luego ponemos los parámetros que son estos de aquí, llamamos a la función arrow, el igual, con el igual y el mayor, que es la flechita, y esto sustituiría tanto como estas llaves como la palabra return. Entonces aquí directamente podría ir el código JSX. Y así de simple tendríamos un componente en ECMAScript 6 representacional y utilizando arrow function. Ahora bien, vamos a darle una vuelta de tuerca más y vamos a ver qué nos va a proveer la siguiente versión de ECMAScript, que es ECMAScript 7. ¿Cómo podemos construir un componente siguiendo esta sintaxis, pero utilizando lo que nos va a proveer ECMAScript 7? Bien, vamos a copiar esto para que veáis las diferencias. Lo primero es que el estado no hace falta ya que esté incluido dentro del constructor. Lo podemos sacar fuera utilizando lo que se conoce como inicializadores de propiedades o propiedades de inicio. Entonces esto ya no haría falta tenerlo aquí, sino que antes del constructor podemos utilizar la palabra state y definir aquí el estado. Lo siguiente que podemos hacer es que tanto las prop types como las default props podemos también incluirlas dentro de la clase, y entonces esto ya se iría pareciendo mucho más al React Create Class que teníamos en inicio, donde definíamos las propiedades y el estado dentro. Pues ahora lo utilizamos como propiedades estáticas en cierta manera, y también utilizando esto nuevo que nos va a traer ECMAScript 7, que son los Property Initializers o inicializadores de propiedades. Entonces, antes del estado, vamos a poner aquí las prop types y también si tiene propiedades por defecto. Aquí me estoy colando, no hay que poner punto y coma porque estamos en una clase.
Bien, y si os fijáis aquí cuando lo hacíamos en ECMAScript 6, esto es una forma de decirle que esta propiedad, tanto PropType como DefaultProps, son propiedades estáticas, por así decirlo. Entonces podemos utilizar ahora la palabra reservada static dentro de nuestro componente y esto ya no nos haría falta. Son estáticas porque podemos acceder a ellas sin necesidad de crear un nuevo componente. Podemos llamar a la clase .proptypes, como lo estábamos definiendo antes, sin necesidad de crear un nuevo objeto con la palabra new o es decir, sin necesidad de crearlo. Esto todavía no lo puedes utilizar en un navegador convencional, sino que necesitas utilizar un transpilador como por ejemplo Babel, utilizando el preset de Stage 2, que es el que está donde se está definiendo las nuevas funcionalidades que va a tener el lenguaje. Pero bueno, lo puedes utilizar si utilizas eso y te vas acostumbrando a la nueva sintaxis que va a ir teniendo JavaScript para que a la hora de que sea un estándar, pues lo puedas utilizar sin problemas. En resumen, hemos visto 4 formas de crear un componente en React. La versión antigua o que puedes encontrar todavía en algún tutorial de internet, que es con Create Class, la versión de ECMAScript 5. Luego con ECMAScript 6 podemos hacer uso de las clases si queremos crear componentes con estado. Entonces utilizamos una clase que herede de react.component. Y si es un componente sin estado o puramente representacional, utilizamos no heredamos de React, simplemente utilizamos sintaxis JSX, pero lo definimos como una función que devuelve simplemente pues ese contenido, esa sintaxis HTML en JSX. Y por último está la versión de ECMAScript 7, si estamos creando también un componente con estado, en la cual podemos definir propiedades de inicio dentro de nuestra clase, como son el estado, las default props y los prop types. Todo eso dentro de la clase que estemos creando. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Te invito a pasarte por el blog para que veas el artículo que he creado sobre este tema. Y nada más, dale a like si te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo vídeo.